Y como es de costumbre, martes, miércoles y jueves, un programa más. Les saludo en el nombre de nuestro Señor a cada uno de los hermanos que ya se irán conectando y también a nuestro hermano Juan Carlos, quien es mi partner ahí a pantalla dividida, que está siempre ahí presente, siempre con el presente profesor. Claro. Hermano Juan Carlos, bienvenido. Falta que te lleve la manzana nomás. Sí, Bien, buenas noches, Efraín. Obviamente, grato saludarte, grato compartir con los hermanos y con todos aquellos que se pudieran estar conectando. Agradecemos sus saludos, sus posteos, nos hacen partícipe de sus vidas y también, cierto, ustedes de las nuestras. Y como siempre nos acordamos al principio de los hermanos que nos escuchan a través de IGGM y obviamente también de Radio Esperanza va a Vivir de nuestro hermano Claudio allá en Curicó. Así que bienvenidos, compartamos todos y que el Espíritu Santo nos asista. amén. Así es. Bueno, esperamos sí que Marcelo se conecta también para que nos acompañe. Y hemos llegado hasta el famoso capítulo 7. Sí, pues. Este capítulo que tan esperado por el hermano Juan Carlos. Sí. Bueno, el león sigue rugiendo. El león no ha dejado de rugir. Este capítulo 7, en realidad, el profeta, a la luz de la interpretación, el profeta deja de exhortarle profecía. No es que dejara de profetizar, simplemente cambia la forma. Y la forma que él lo hizo mediante exhortaciones. Hasta el capítulo 6 lo hizo mediante exhortaciones, recordando que su plataforma o el púlpito de Amós es Betel, ¿cierto? Una ciudad al norte, que está al norte de Judá, pasado el territorio de la tribu del norte, ¿cierto? Está Betel. Y allí es donde este profeta se toma ese lugar primero, mediante profecías exhortativas, les predice el juicio que Israel se le avecina. Entre todas estas profecías, ya lo hemos dicho y es muy destacado, el tema de que siempre el profeta ha buscado el arrepentimiento de Israel, que Israel se arrepienta. Hay ese paréntesis de misericordia de parte de Dios para que la nación entienda, genere conciencia, pueda cambiar su rumbo y pueda alcanzar la gracia, esa gracia divina de parte de Dios, y para que este juicio decretado no venga sobre ellos. Pero como Israel no entiende, porque Israel se ha llegado al punto del orgullo, y allí nuestro hermano Juan Carlos nos dejaba muy claro que ya no es el alumno que le roba la goma al compañero, sino que ya pasó de la línea del pecado a la línea de la iniquidad. Entonces pasó más allá de los puntos cardinales. Y el tema es que el Señor siempre ha venido marcando el punto de búsquenme y van a vivir. Pero nunca, dice que nunca han querido buscarle, simplemente no quieren. Entonces yo veo, siguiendo con la profecía, pero ahora de distinta forma, el profeta usa un medio que es el medio de ilustraciones, por medio de imágenes. Entonces, estas visiones que el profeta ve son imágenes, ¿cierto? Son ilustraciones para que de esta manera también la nación entienda y vea cuán grande es este juicio que les viene, o sea, que está pronto por venir. Sabemos que según la historia, posiblemente 30, 40 años. Y como decía Sí. nuestro hermano Juan Carlos, esto no es un relato, esto no es una historia, una fábula, una novela. Esto es real, esto lo vivió el pueblo de Israel. Entonces, en el momento de que lo estaba declarando el profeta, más o menos entre aproximadamente 10 años que él ocupó su ministerio para hacerlo, entre tanto, no sé, bajaba a Judá y volvía, no sabemos aparte de lo que sucedió, pero creo que el profeta en un momento ¿cierto?, de cambio y a través del Señor, ¿cierto?, en la usanza de Dios, es que cambia la figura. Entonces ahora empieza mediante imágenes, mediante visiones.
¿Para qué? Para que el pueblo de esta manera ojalá entienda. Es como un profesor que se para delante de los alumnos y los alumnos no entienden, no hay caso que entiendan, explicándole. Mire, yo no sé, le está tratando de explicarle, y los alumnos dicen, el profesor sabe que nosotros no entendemos. Entonces el profesor cambia el método. Entonces usa, no sé, usa un proyector, usa la pizarra, ¿cierto? Usa ilustraciones, usa un mapa. Ellos no tienen idea de dónde queda, no sé, una ciudad. Entonces él viene y trae un mapa, trae una ilustración. Entonces, alumnos, mire, de esta forma, bueno, Amós está haciendo lo mismo, para que Israel pueda entender, porque lo que se viene es grave, y no grave, es gravísimo, Sí. para que Israel se dé cuenta. Hermano Juan Carlos. Sí, nosotros ya, capítulo 7, este libro tiene como 9 capítulos, y aquí la cosa se pone mal, se pone mal. Incluso se pone más cruenta, incluso para la vida del profeta, porque en que tú escuches una palabra de Dios y la des, bien, tú como que sufres esa situación, pero ya cuando Dios te pone a ver visiones, ahí la cosa te cambió. Claro, las visiones son alegorías, ¿cierto? Figuras alegóricas, comparaciones, analogías. Lo que le pasó a Juan en la isla de Patmos, ya hacía cuántos, tantos, en realidad, a Jeremías. Pero ya cuando tú como profeta ves una visión, creo que ya ahí te cambió todo. No, ahí te parte el alma. Incluso, mira, justamente en estas visiones es cuando el profeta se quiebra en visión, incluso como se quebranta Moshe, ¿cierto? Y intercede de alguna manera por este pueblo, porque ya lo golpeó. O sea, lo que él ve en este cambio de forma, en este cambio de formato, que pareciera que es más agudo para el profeta que para la gente. Es tremendo. Incluso, donde nosotros decíamos ayer que el tema del pecado y la iniquidad, ¿cierto? Porque ya, mira, Dios te puede soportar ciertas cosas, ya tienes tu techo, pero que no se te pase la mano. Hay cosas que no te las puedes dejar pasar. Incluso en este relato bíblico anterior, nosotros vimos cuando esta gente derrama sangre inocente. O sea, eso el Señor no te la va a dejar pasar. Incluso si tú te recuerdas un versículo en Proverbios, dice, 6 cosas aborrece Yahweh Elohim, y aun 7 abomina su alma. Cuando a Yahweh algo le abomina el alma, es porque ya la nariz larga se le acabó el aire. ¿No? Ya se le acabó el aire. Entonces dice, los ojos altivos. Ya, ok, el tipo altanero. Bien. La lengua mentirosa. Pero escucha esta. Las manos derramadoras de sangre, ¿qué? Inocente. Y este pueblo, que ya no tiene apelativo, Efraín, todos te quedaron cortos. Pueblo malo, pueblo impío, pueblo desobediente. Oye, eso y mucho más. Ya cuando tú pares un hijo y lo tiras al fuego de Moloch, eso ya no tiene nombre, Efraín, no tiene nombre, no tiene, pero ¿cómo los catalogo? Insensatos, necios, animales, ustedes son irracionales como mulas. ¿Cómo los catalogo? ¿Qué timbre les pongo? Desalmado. Uno trata de usar unas palabras relativamente amables, ¿cierto? Para no ir más allá. Pero ya cuando tú
matas inocentes, derramas sangre inocente, yo creo que ya el vaso se derramó. El agua ya está estilando ya. Y esos son los niños que esta gente mataba a dioses falsos. Y te digo algo, el temor de esto es que los países que ponen como ley el aborto no tan solo en 3 causales, sino que el aborto a todo evento, yo creo que ese país, esa nación, esa lengua, esa tribu, esa etnia, marcó un papel en blanco para que le pasen por encima. Esa no, porque de Yahweh, ¿cierto?, es la herencia de los nacidos, incluso de los no nacidos. ¿Por qué quiero tocar este punto? Y quisiera cerrarlo en realidad y terminarlo. Mira, si tú vas en tu auto, en tu camioneta, no sé, de noche, te voy a poner un cuadro casi ideal, y tú ves que en el camino hay bruma, una neblina densa, no sé, 300 metros, tú como que vislumbras algo en el camino, ¿cierto? Y puede ser, tú no sabes lo que es por la neblina, puede ser un perro, puede ser un árbol, puede ser una rama, puede ser un conejo, puede ser ropa que se le cayó a alguien, algo puede ser. Pero mira, tu instinto lo que hace es detenerte o bajar la marcha para ir acercándote con prudencia a saber lo que es. O sea, el no saber lo que es te hace dudar y tú te empiezas a abstener de la velocidad. Entonces, si existe una duda de que cuando comienza la vida, si comienza en la unión, ¿cierto?, del esperma con el óvulo y se genera la vida, casi en horas, o cuando abre matriz, si existe la duda, tú abstente. No, esta gente le pasa por encima nomás. No le interesó la nada. Y ese es el pecado más grave. Ni siquiera pensarlo. Ni siquiera tener una pausa de reverencia por un otro. Entonces, la pregunta también podría ser la siguiente. ¿Cuándo es que hay una vida diferente a la tuya como mujer dentro de tu vientre? Quisiera saber cuánto se demora el corazón del feto en latir. Porque cuando empieza a sentir el latido del feto, ya se ve que hay otra vida independiente a la tuya, ¿se entiende? Tú puedes tener gobierno de tu cuerpo, está claro. Si quieres te hace operaciones, si quieres te corta un dedo, me da exactamente lo mismo. Pero ya cuando hay un corazón que es independiente al tuyo, en tu ser, hay una vida paralela. Entonces, ante la duda, esta gente ni siquiera se abstiene. Pero ¿dónde está el pecado mayor, Efraín? Que esta gente, naciendo el hijo, lo tira a las llamas para que se muera. Eso ya no tiene nombre. Mi abuelito, ¿sabe qué diría? Estos tipos no tienen perdón de Dios. Entonces, ese es el punto, que esta gente ya perdió toda dignidad, todo razonamiento, y tú lo dijiste ayer muy bien, son como animales. El animal es irracional, tiene instinto, tiene temperamento, pero ya perdió todo equilibrio sobre el bien y el mal. Eso. Como Israel no entiende, porque al parecer no hay caso, ya no. Y el profeta, como dice usted, se quiebra, y hay un momento de que si la visión, yo creo que lo compunge.
Y en esta primera visión ya vamos viendo cómo aflora, ¿cierto?, esta personalidad del profeta. Sí. Dice: Adonai, Yahweh, me mostró así. He aquí, él iba criando langostas cuando comenzaban a brotar el heno tardío. Y he aquí que era el heno tardío que viene después de la siega del rey. Y aconteció que cuando acababan de comer la hierba de la tierra, yo dije: Oh Adonai Yahweh, perdona, te ruego. ¿Cómo podrá resistir Jacob siendo tan pequeño? Desistió Yahweh de esto, no será, dijo Yahweh. Esta es la primera de las 5 visiones que el profeta tiene. Y la primera visión, bueno, la mayoría la tilda, o la titula langosta o los saltamontes, o una plaga, ¿cierto? Tiene que ver con la plaga. Y en lo que el profeta está anunciando, al menos, y lo que yo veo, que al menos la primera visión y la segunda visión, yo todavía veo ese llamado de que ojalá Israel se arrepienta con esto. Al menos la primera y segunda visión. Claro. La primera, la visión de la langosta, y la visión la segunda, la del fuego. Yo veo, porque en la primera el profeta ruega, hace un ruego, hace una intercesión. En la segunda también lo hace, y en la primera dice: Señor, mira, no somos tan pequeños. Y en la segunda visión él dice: por favor, detente, o cesa el fuego. Hay dos intercesiones, que es la primera y segunda visión, pero ya de la tercera ya Amós ya no hace nada. Sí. Y al parecer es como que ¿por qué? Porque la tercera, hay una parte muy importante que después lo vamos a ver, como que yo dije: mira Amós, esto ya me superó. Yo ya no puedo pasar por alto esto. Esto ya cumplió, ya no. Ahora ya esto está sellado. La tercera visión para adelante ya el profeta, yo creo que ahí dejan claro que Dios Dios cierra esa puerta de misericordia para que Israel pudiera arrepentirse. Entonces yo en esta primera visión veo todavía este llamado al arrepentimiento. Todavía veo este llamado misericordioso de parte de Dios a través del profeta. Entonces inicia al menos la visión, la inicia de una manera magistral, con respecto, uniendo esta unidad divina humana. Esto me mostró el Señor. Dos, estos están de acuerdo. Aquí hay una unidad, ¿cierto? Estos andan en una estrecha relación. Entonces, cuando dice, y esto me mostró el Señor, es que el hombre está dejando claro que están de acuerdo. Dios está de acuerdo con el profeta. Entonces, y dice, y le muestra, ¿cierto?, estas langostas. Dios está criando unas langostas, ¿cierto?, que están criadas para ejecutar un juicio. Eso es lo que está diciendo el profeta. Sí, sí. Entonces, y dice que estas langostas están siendo criadas para, dice, que una vez que se haga la primera cosecha, cuando se retire la primera cosecha, estas langostas van a ser soltadas para cuando venga el brote para la segunda cosecha. Ahora, tenemos que entender bien el tema de la cultura. La primera cosecha, aquí no estamos hablando de el problema que era, el profeta está vislumbrando desde su perspectiva pastoral, de su perspectiva, ¿cierto?, de boyero, cuidador de ganado. Entonces, lo que él ve es este pasto que se dejaba crecer, y que la primera corta o la primera poda de este pasto se le entregaba como tributo al rey. Era un impuesto al rey. Sí. Entonces el rey comía, no que comiera pasto, el rey sacaba todo el pasto, el primer brote, para sus animales, como tiranía al final, ¿sí? Era un impuesto tirano. Entonces, y lo que después, el segundo brote, era que lo pudieran recoger el pueblo, ¿cierto?, para el ganado del pueblo. Entonces, lo que está haciendo, lo que está vislumbrando, visionando el profeta, dice: Dios está criando langosta, ¿cierto? Y para que una vez que se retire el primer corte de pasto, una vez retirado el corte de pasto y empiecen a brotar el segundo brote, dice, él va a soltar estas langostas o estos saltamontes y se van a comer todo el forraje. No va a quedar absolutamente nada. Eso es lo que está diciendo el profeta.
Entonces, dentro de esta profecía, dentro de esta visión, que ve el profeta, ¿cierto? Que ve que estas langostas, estos saltamontes se comen todo, se están devorando todo, 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 y ve al pueblo que va a quedar sin nada para el forraje, ¿cierto?, de sus animales, es que él dice, mi Señor, mi Adón, ¿cierto?, o Yahweh, haciendo allí un reconocimiento, y luego dice, perdona a tu pueblo, hace una intercesión, perdón, una petición, y luego dice, te ruego que intercede, ¿cierto?, considerándose que son, ¿cierto?, considerándose en medio de ello, dice, somos tan pequeños como nación, o tan pequeño es Jacob, dice, ¿cómo podrá sobrevivir? O sea, el profeta ve el juicio reflejado, mostrado dentro de esta analogía que usted nos decía, dentro de la analogía de langostas comiéndose todo, devorando todo. Entonces, este intercesor, este profeta que intercede, ¿cierto? Él ve esta visión para él catastrófica. Algunos podrían decir, pero hermano, pero ¿qué tanto la langosta? Es que la langosta hace mucho daño. Cuando es una plaga, tanto la langosta y el saltamonte, al menos allá, para ellos era, como decía el río usted, atroz, era complicado. Para ellos una plaga los dejaba sin sustento todo un año. Devastador. Entonces ellos quedaban sin nada. Y para ellos eso era un sustento era un sustento económico, porque de eso también vivían sus animales, y con eso, bueno, era el forraje para ellos, y si no lo tenían, ¿cómo podían abastecerse? Entonces, la vaca no iba a dar leche, la cabra no iba a dar leche, o sea, no iba a tener, no podían tener el sustento para su animal, entonces por lo mismo, para ellos era devastador. Entonces, por lo mismo, es que el profeta, dentro de todo esto, en esta primera visión, vemos que el profeta intercede, dice, te ruego, ¿podrás resistir este pequeño Jacob? Bueno, yo veo a este punto es que él se muestra como una forma de que, de alguna forma en esa intercesión, podrá resistir Jacob, siendo tan pequeño, yo creo que tratando de trastocar el corazón de Dios, ¿cierto? Conmover sus sentimientos, entendiendo que Dios no tiene sentimientos, pero tratar de conmover sus sentimientos para que el Señor recordara su pacto. Entonces, recordando, podrá resistir el pequeño Jacob, o sea, como que si el Señor volviera su mirada cuando tomó a Jacob, cuando hizo recién, o sea, cuando pactó con estos patriarcas. Entonces, cuando todavía la nación no era ni nación. Entonces, tratando de mostrar de esa forma, podrá resistir el pequeño Jacob. Entonces dice que el Señor desistió, se arrepintió, dice otra versión, y dice que Yahweh dijo, no será, entonces esto no será. Ahora, cuando yo digo que trató de conmover sus sentimientos, y digo que Dios no tiene sentimientos, porque tenemos que de alguna forma la Escritura tiene que darnos a entender ciertos parámetros, y cuando digo que no tiene es porque allí hay una palabra que se llama antropopatía. Al menos, sí, la antropopatía, que tiene que ver con que al Señor se le atribuye un sentimiento humano. Exactamente. Entonces, por eso es que el escritor tiene que darle un sentido más puro, más firme. Entonces, el celo de Dios y todo. El celo, claro, entonces, esta compasión. Amós apela a la compasión. Dios compadécete del pequeño Jacob. Mira cómo, porque él ve devastado Jacob, ve devastada la nación. Mira cómo queda la nación, tu nación, la nación de tu pacto, Señor. Entonces, él intercede, hay una intercesión, ¿cierto? Y apelando a la compasión. ¿Por qué apelando a la compasión? Porque el Señor, yo por eso digo, la personalidad de Amós o el carácter de Amós lo podemos ver porque él conoce al Señor. Y el conocer al Señor no es lo mismo que saber de oída. Porque él conoce. Y yo creo que en el primero o segundo capítulo de esta serie estuvimos conversando y dijimos que Amós era un hombre muy entendido en muchas áreas. Y él conocía el trato del Señor y él sabía que Dios se compadecía de la viuda, Dios se compadecía del huérfano, Dios se compadecía de los quebrantados. Es por eso que apela y dice, Señor, míranos como pequeños. Porque Israel no es grande, Israel se cree grande, Israel se cree la gran muy, pero no es la gran muy. Israel es pequeña. Israel no tiene estatura, Señor. Entonces, por lo mismo dice que Dios se desistió. No es que Dios se haya arrepentido como alguien que se arrepiente, sino que simplemente el Señor no está hablando de que, porque Dios dice, la palabra dice claramente que Él no se arrepiente, sino que Él simplemente
algo le afecta que cambia su padecer, en cierto modo. Y aquí hay que tener cuidado, porque no es que Dios perdone a Israel, no está perdonándolo, simplemente, de nuevo, está cubriendo, lo que decíamos ayer, está simplemente cubriendo, está pasando por alto de cierto modo, pero sabe que aquello igual va a tener un fin catastrófico. Entonces, Israel va sí o sí a caer su castigo, pero el Señor es como que le está dando una nueva oportunidad. Entonces, por eso que en este desistir, yo no veo un Dios que está emocionalmente cambiante. Yo veo un Dios que simplemente todavía está haciendo esto. Ya vamos, entiendamos. Sí, mira, voy a dar otra oportunidad. Entonces, vuelvo a insistir, yo veo un Dios del atributo de la misericordia. Hermano Juan Carlos. Bueno, de hecho, acá nosotros vemos la persona de Amós sin verlo, ¿cierto? Este pasaje no habla de Amós, pero sí lo vemos, y vemos su comportamiento como intercesor. Lo que sí pasa con Amós, seguramente hay una tristeza amarga, al ver que él intercede suplicante o suplicando, pero no puede hacer nada más que eso, porque él no es figura de Yahshua, Hamashiach, porque este Amós no puede ponerse en medio y hacer una obra propiciatoria por este pueblo. No puede. Pero sí vemos que Amós, comillas, es mejor que Jonás. Jonás decía, pásale por encima nomás. Y yo me quedo aquí mirando cómo... Claro, yo me quedo ahí en platea. Aquí en palco y observando de lejos. Aquí me voy a sentar. En este cerrito me siento. Dele, Señor, que empiece la fiesta. Yo quiero ver acá el cadáver de mi enemigo cruzar por mi puerta. No. Acá nosotros vemos una Amós figura casi de Moisés, intercediendo. Pero él sabe que su intercesión no va a tener mucho fruto, porque él sabe que es justo el juicio. Es como curioso el tema de Amós aquí, porque por eso me interesa el 7, porque veo a Amós acá, ¿no? Amós sabe que este pueblo es malo, pero igual dice, Señor, pero mire, sí sé, todo lo que usted me dijo, sí sé que es así, yo lo estoy viendo, yo veo como esta gente tira a los recién nacidos a los brazos de una estatua hirviendo y llegan a chillar los pequeños y es atroz, buena palabra, atroz. Pero ¿sabe qué? Igual perdónelo, como que, no sé, le saldrá del alma, pero tú me estás pidiendo que los perdone, ¿te das cuenta? Sí sé, pero igual perdónelo. Entonces, claro, él está apelando a esa misericordia. Porque más encima, este hombre ve la calamidad que le va a pasar al pueblo, porque tú tienes razón en esa exégesis del versículo, ¿cierto? Dice, aquí está lo que Yahweh Elohim me mostró. Él estaba formando un enjambre de langostas al tiempo que la cosecha tardía estaba comenzando a espigar. La cosecha tardía después que el heno había sido cortado para pagar los tributos al rey. Mientras ellos terminaban de devorar toda la vegetación de la tierra, yo dije, Yahweh Elohim, perdona por favor. ¿Cómo sobrevivirá el insignificante Jacob? Una versión Kadosh. Lo que le está diciendo al profeta, mira, Amós, yo esto los voy a dejar en jaque. ¿Sabes qué voy a hacer? Cuando termine la primera cosecha y paguen los tributos, ellos dicen, ya, estamos, bien, vamos, juegue. ¿Qué vamos a hacer ahora? Cosechamos la segunda y la segunda es nuestra. La segunda no tiene tributo. La segunda es toda para nosotros. A lo campeón, ganamos, winner, vamos, juega. ¿Sí? ¿Juega? No. Juega, te quedaste sin nada.
y no te quedaste con comida ni para ti, ni para tus familiares, ni para tu ganado, ni para tus hijos, ni para nada. Entonces, viendo la aflicción de este pueblo, Amós intercede, pero Amós no puede hacer un acto de propiciación, no puede tener la ira. Él quisiera quizás decir, Señor, ¿qué hago yo para que tú no hagas esto? No, él no puede hacer eso. Él no puede hacer eso. Entonces él está apelando, claro, justamente a lo que dices tú, que es la misericordia. Estaba notando aquí, ¿sabes lo que le pasó a este pueblo? Pero quizás esta es una visión bastante liviana, pero creo que puede ser algo más o menos acorde. Es como el alcoholismo y la drogadicción. El alcoholismo y la drogadicción comienzan como vicio y terminan como enfermedad. Todo comienza como un vicio, ¿cierto? Incluso el cigarrillo, todo esto termina como vicio, perdón, comienza como vicio. Pero ya el delirium tremens, ya que el cuerpo no lo soportas, los estados para recuperar un drogadicto, el tipo se muere si no consume. Y se puede revolcar en el suelo y vomitar hasta que le salga el alma. Entonces comienza como vicio y termina como enfermedad. Me explico. Sí, era re entretenido estafar a alguien, quedarse con las lucas. Ya bien, la hicimos. Pero te engolosinaste y la hiciste de nuevo. Y después la hiciste de nuevo. Y después te convertiste en un profesional. Y ya la hiciste tu vida. Y ya esto te consumió. Y ya no puedes salir. Porque no te dejan salir. Porque los narcotraficantes te van a pillar y no tan solo te van a matar a ti. Te van a matar a ti y tu familia. Y como dijo Juan del Gavilla, soy capaz de matar a tu mamá, a tu papá y a tu abuelita, y si está muerta tu abuelita te la resucito y te la mato de nuevo. O sea, yo no te dejo nada. Entonces, estas cosas comienzan como vicio, pero terminan como enfermedad, ¿te das cuenta? Y el pecado es así. El pecado es así. Tú terminas con un pecado y terminas transgrediendo, y terminas haciendo una iniquidad, porque ya la conciencia se cauteriza, el corazón se endurece. Por eso la Biblia dice, acepta hoy el llamado del Señor y no endurezcas tu corazón, porque después el corazón se empieza a endurecer y tú ya después no te das cuenta y ya estás metido hasta el cuello. ¿Y cómo sales? Entonces al principio era fácil salir, pero ya ahora no es tan fácil salir. Tú necesitas que alguien te saque, ¿ves? Tú necesitas que alguien haga algo por ti. Alguien te encierre en una clínica, o alguien te encierre en tu casa. Incluso yo he escuchado a personas que han sido asesinos en serie, que los policías dicen que este tipo dejaba varias señales. Pero ¿sabes qué? Inconscientemente, ¿sabes qué quería este señor, este asesino en serie? Él quería que lo pillaran. Él quería que lo pillaran, porque ya no aguantaba más. Entonces esta gente ya está como animal. Esta gente ya es irracional. Y yo aplaudiría, parece que va a ser la tercera persona que yo quiero conocer en el cielo, a Amós, y lo abrazaría y vería en él un corazón sensible. Señor, perdónalos. Al que yo no quisiera ver sería Jonás. No quisiera ver ese tipo cerca mío. Pero sí, Amós, sí. Señor, perdónalos. No, tú ves una persona ahí con un corazón limpio. Lo último, para no ocuparte tanto tiempo. La persona de Amós, lo interesante para mí es que es una persona que es vituperada, es calumniada, es vilipendiada
gratis, Mm. porque él intercedió por esta gente. Intercedió por Amasías, por decirlo. Y Amasías lo tira contra la muralla. Él no sabe, Amasías no sabe con quién está conversando. No sabe a quién tiene enfrente. No. Él tiene un prejuicio de él. Y obviamente lo vamos a ver en algún momento más. Sí, el punto que es de destacar es que Dios se conmueve, ¿cierto? Sí. Esta faceta antropopatía que le llaman algunos, o lo otro que es antropomorfía también, ¿cierto? Con característica Sí, humana figura de hombre. claro, con forma humana y con sentimiento humano. Sí. Este término que el profeta allí usa, o el escritor, ¿cierto? El escribiente le pone, dice que y Dios desistió. Otra versión dice Dios cedió, otra se arrepintió, otro dice se apiadó. El tema es que el significado, traté de buscarlo allí, y el significado es que dice que viene del tema de respirar fuerte, respirar hondo, respirar, mantener esa respiración profundamente. Entonces, el punto es que tiene que ver con que el profeta, usando los términos, conmueve los sentimientos profundos de Dios con esa intercesión. Sí, Él los sí. conmueve. Y este tema es que de esta manera, ¿qué aprendemos? Porque tenemos que aprender algo. Aprendemos que en realidad no es que el Señor cambie de opinión, no es que el Señor vacile, ¿cierto? No es que ese día se levantó ya sé que se levantó con la buena onda, no tiene que ver con eso, sino que no es hijo de hombre para arrepentirse. no, claro. ¿Qué nos enseña el profeta con esa simple frase? Es que el Señor de alguna forma es afectado. Hay Sí, algo que lo afecta. Hay algo que lo afecta. buena frase. Sí. Y claro, dice, de alguna forma el profeta nos enseña que Dios sí se afecta. Sí, lo Algo lo conmueve. afecta, algo lo conmueve, algo hace Fue atinar. movido a. Fue movido, sí. Entonces, esa figura antropomórfica, ¿cierto? Por decirlo, porque él es espíritu, tienes, nos da a entender que posiblemente tiene sentimiento, pero algo lo conmueve, y ese conmover es que al menos, de alguna forma, ¿cierto? La oración genera compasión. Esa comunicación íntima, esa forma, yo creo, transparente, esa forma de humillación, esa forma de reconocerse tal cual es, porque el profeta no tenía por qué decir, somos pequeños, ¿cómo vamos a sobrevivir? ¿Qué del profeta? El profeta podría decir, mira Señor, ellos son pequeños. No, el profeta se hace parte. Sí, estaría Como cuando, asegurado. claro, se hace parte. Yo creo que y es hacerse parte y reconocerse diciendo, mira Señor, nosotros somos pequeños ante los asirios. Los asirios nos van a pasar. Señor, ten misericordia. Esa intercesión afectó la compasión. Tocó el corazón de Dios. Y Dios dice, ok, no va. Entonces, por eso digo, la oración conmueve el carácter de Dios, ese carácter compasivo, ese carácter amoroso, lo mueve. Entonces, es importante. Hay oraciones, por ejemplo, oraciones tremendas, la oración de Daniel. Daniel haciéndose parte, dice, Señor, hemos pecado. El gran Daniel, el que oraba 3 veces al día, el que entendía los misterios incluso escatológicos. Entonces, él se hace parte. Entonces, es preciosa la figura que nos muestra allí. Ahora, ¿qué nos enseña también el tema de la visión? ¿Qué es lo que la visión, qué es lo que realmente representa? Porque la visión representa algo. La visión, lamentablemente, estos elementos que él usa, ¿cierto? Los saltamontes Sí. o la langosta, la oruga, lo que en definitiva se está refiriendo a la nación extranjera. La nación extranjera va a arrasar como saltamonte. Y la economía, el sustento, lo que ustedes creían que poseían,
que cuando usted dice se están sudando las manos para ir a al segundo brote, dice, abastecimiento, nada. Entonces, yo creo que y el punto es que de alguna otra forma Israel no va a poder resistir a esa invasión. Ese es el tema. Israel no va a poder resistir esa invasión. Como no podía resistir, ¿cierto?, a la oruga, el que representa en realidad el pueblo asirio, no va a poder resistir. Y viene la segunda visión, que está al menos en el versículo del 4 al 6, dice, Adonai Yahweh me mostró así. He aquí, Adonai Yahweh llamaba a juicio mediante fuego, y había consumido el gran abismo, e iba a devorar la tierra. Entonces dije yo, oh Adonai Yahweh, cesa ya, te ruego. ¿Cómo podrá resistir Jacob siendo tan pequeño? Desistió Yahweh de esto, tampoco esto será, dijo Adonai Yahweh. Y ahora cambia la figura, la visión de la langosta ya fue, ahora la visión del fuego, hermano Juan Carlos. Bueno, claro, esto es todo un simbolismo que es curioso que en este caso el profeta podría hacerse a un lado, ¿cierto? No, él no se hace a un lado, lo mismo que la intercesión o las palabras de Pablo, ¿no? Nosotros, dice, ¿cómo nosotros? Nosotros, no dice ustedes, dice nosotros. Dice, claro, aquí se ve el corazón que se conmueve de parte de Dios. Uno de los grandes pecados de este pueblo era haber corrompido la justicia, ¿cierto? Porque el león sigue rugiendo. Yo creo que esa frase la podríamos repetir hasta el capítulo 9. Todas las charlas, el Señor sigue rugiendo, el Señor sigue rugiendo. Como no podían pervertir la ley, pervierten la justicia. La ley era santa, era perfecta, inmutable, estaba bien. Porque hay una diferencia entre ley y justicia. La justicia es como la aplicación de la ley, pero a veces se aplica la ley, pero tampoco se hace justicia, porque la ley si está corrupta, no hace justicia, no hace nada, entonces queda nula. Y acá esta gente lo que hizo, como no podía pervertir la ley, pervierte la justicia. Es como el juez o el magistrado que interpreta la ley. Y uno dice, pero ¿cómo lo dejó suelto? Y lo dejó suelto, lo dejó con firma mensual y con arraigo nacional. Pero ¿cómo si lo pillaron con 50 kilos de cocaína? ¿En qué cabeza cae? Bueno, el juez dictaminó así. Y él interpretó la ley. Entonces, la pregunta es, ¿la interpretó o estuvo mojado? Lo coimearon, le dio una mordida, como dicen los mexicanos. Es el punto. Ellos no podían bypassear la ley, pero sí se la ingeniaron para bypassearse la justicia. Entonces tú ves una persona que por 50 kilos de droga le dieron firma mensual, arraigo nacional, y por último es que se quedara encerrado en la noche, y tú ves al otro día una persona que, no sé, que estaba vendiendo CDs pirateados en la feria y le tiraron 2 años. ¿Tiene algún sentido eso? En la injusticia, claro que tiene sentido, pero no es la justicia de Dios. La justicia de Dios es misericordiosa y piadosa. Mientras que esta gente ya simplemente, como dijimos varias veces y lo vamos a seguir diciendo desde que termine el capítulo 9, se pasaron 3 pueblos y medio, y ya todo les da lo mismo, pecando en contra de la cruz, de la ley, de la Torá, de la Mishnah, de la Tanaj. Pervertieron todo. Hay una frase que dice Rahem Nahashem Elokeinu Rahem, algo así como perdónanos por tu nombre, nuestro Dios, perdónanos. Esas eran las palabras que tenían que haber estado en la boca de los judíos. Rahem, misericordia, perdón. Rahem, Melech, perdónanos, Rey. Perdónanos. Alokeinu,
perdónanos Dios, perdónanos. Y esas palabras nunca fueron verbalizadas. No. Al contrario, ellos en algún momento fueron, su mente tan enternebrecida, es como conversar, ¿sabes con quién? Con un brujo. Los brujos implícitamente, o los luciferinos, odian a Yahweh. Tú dirías, pero ¿en qué cabeza cae? ¿En qué corazón tan malvado y maligno y duro y cruel y ciego y negro tú puedes a odiar al dador de la vida? Y esta gente con todos sus actos, eso hicieron. Despreciaron al Dios de la vida. Los hijos que tú nos diste se los estamos dando a Moloch como ofrenda agradable a su nombre. Entonces son dignos de muerte. Pero este hombre intercede por ellos y dice, sí Señor, sí sé que son dignos de muerte y yo también soy parte de ellos. Pero por favor perdona, no le hagas eso, Señor. Yo eso no se lo deseo ni a mi peor enemigo. Esta gente se va a morir de hambre. No va a tener que comer, y sus hijos, sus bebés. No hagas tal mal, Señor. Sí se lo merecen. Pero justamente, dales lo que necesitan, no lo que merecen. Haz un acto de misericordia, no de piedad. No le pagues conforme a su pecado, sino que ten misericordia. Claro, Dios tuvo misericordia al abrir la puerta para que se arrepintieran. Pero Claro. mira el detalle, esta gente no se arrepintió. Ya. Y Amós, por 10 años, arrepiéntanse, por favor, busquen, rajem es la palabra que tiene que salir de nuestra boca. Perdón y misericordia, Efraín, y no salió. Entonces ya Amós, cuando ve que los asirios van sitiando, no, seguramente Amós estaba totalmente devastado. Dios le dio la oportunidad y ellos simplemente no la tomaron. Vale. En las dos primeras visiones, Amós usa la frase ¿cómo podrá resistir Jacob siendo tan pequeño? ¿Cierto? Y el Señor desiste. Yo creo que ese ruego, esa intercesión no tendría que haber sido del profeta. Esa actitud tendría que haber tomado Israel. Esa era la actitud que debía tomar Israel. Sí. Simplemente eso, arrepentirse. La segunda visión comienza de la misma forma que la primera, con este lenguaje, ¿cierto? Este lenguaje unificado. Yahweh me mostró así. Y este elemento que usa allí el escritor dice, quien llamaba a juicio. Ese quien llamaba a juicio es como que alguien está llamando y le entregaron un comparendo, ¿cierto? Citado al tribunal. Y que ese llamado al tribunal es porque hay una causa pendiente. Pero esa causa pendiente no es que va a salir con falta de mérito, no es que va a quedar con firma mensual, como dice nuestro hermano Juan Carlos, y con arraigo nacional. Va a recibir una sentencia ejecutoriada, y allí claramente la sentencia es por medio del fuego, dice que va a ser afligida por medio del fuego. Eso es lo que está diciendo la visión. Y la figura del fuego es atroz. ¿Por qué? Porque usa dos elementos, tierra y agua. Y ya consumió las aguas. Y ahora va a consumir la tierra. O sea, es un fuego feroz que no tiene un cambio de densidad, o sea, no tiene un paralelo. Si ya consume el agua y ahora va a consumir la tierra, entonces el profeta usa una frase y dice que este fuego ya había consumido el gran abismo. Entonces, y para los judíos, esa palabra, ellos lo entendían claramente. Para ellos el gran abismo es que se refería a las corrientes subterráneas, a las aguas que están bajo la tierra. Sí, entonces, claro, ellos entendían la cosmología hebrea, ellos entendían la tierra de esta manera, entendían que la tierra descansa sobre muchas aguas y que el agua sostiene la tierra. Entonces, si el fuego consumía toda el agua, si la consumía, la hervía, ¿cierto? Y el agua ya perdía todo el valor de agua,
es que ¿dónde se sostiene la tierra? La tierra no tiene sustento. Entonces, por eso es que Amós, ¿cierto?, también nuevamente intercede y dice, oh, mi Señor Dios, cesa esto, deténlo, porque el fuego no lo para nadie, solamente lo para Dios. Deténlo, dice, o sea, césalo, te ruego. Entonces, ahora, ese desde el punto de vista de la cosmología hebrea. Si nosotros lo vemos desde el punto de vista escatológico, la agua escatológicamente significa muchedumbre de gente. Sí. O sea, estaba consumiendo toda la gente, si la Sí. queremos ver desde la otra figura. Sí. Pero el punto en sí, la figura realmente lo que quiere mostrar la visión, es que este fuego es el ejército asirio nuevamente. Bien. De esta forma arrasa. No solamente arrasa lo terrestre, sino que arrasa también las aguas. Arrasa con todo. No hay algo que lo detenga. No hay nadie que lo detenga. Es por eso que Amós apela a la figura del soberano. Por eso dice, oh mi Dios, oh mi Señor, dice, Dios, cesa esto, detén esto, por favor. Y nuevamente, vemos, ¿cierto?, que en esta solicitud, en esta intercesión, nuevamente cita, dice, ¿cómo podrá resistir siendo tan pequeño? Nuevamente, ¿cierto?, Amós se ve reflejado en la figura, ¿cierto?, como una nación pequeña. Yo parafraseé la frase y como que Amós dijera, ¿cómo podrá seguir existiendo esta nación, Señor? Si va a arrasar, si la va a destruir, o sea, no va a quedar ella ceniza. ¿Cómo va a seguir existiendo? Si tú la tomaste, tú la levantaste, tú la elegiste, tú la hiciste tuya, ¿cómo va a existir? O sea, ¿cómo? Entonces, nuevamente, ¿cierto? Dios es movido a compasión. Nuevamente Dios es trastocado y conmueve, ¿cierto?, su amor, su compasión, y Él nuevamente extiende su misericordia con respecto a esta visión, porque dice, y desistió Yahweh, tampoco esto será, dijo Adonai. Eso, hermano Juan Carlos. Bueno, de hecho, el corazón de Yahweh es al perdón. Él tiene una imagen burda en todo caso de lo que voy a decir ahora, pero es que te lo voy a decir de esta manera. Dios tiene un perdón en la manga. Siempre. ¡Pum! Ahí está. Siempre lo tiene acá. Él tiene un perdón, porque Él desea el bien para el hombre. ¿Cierto? Él es el amén. Él es la bendición. Él siempre está en positivo. No hay un sesgo malo en Él. No hay una parte oscura que hay que calmarla. No es así. Y es tan así que estos versículos lo dicen. Mira, si esto es como interesante igual, porque es fácil tocar a Dios. ¿Se entiende? Es fácil tocar a Dios. No es difícil tocar a Dios. Y si no, pregúntale al rey David. Él sabía. Él sabía cómo ir delante de su Señor. Tocar su fibra. ¿Cierto? Con el corazón limpio y abierto. Y ser sincero en el pecado. Y la Biblia dice, hay un salmo, que me parece que un salmo dice, Dios no echa fuera a un corazón contrito y humillado. Entonces, como si Amós dijera, si hubiera tan solo uno, que de todo este montón de gente se levantara uno, que por último, ya sé, Amasías, este el bueno, este podría mover la gente, porque el fuego no para mientras el fuego no consuma todo lo que hay que consumir. Por eso la Biblia dice que el infierno, el fuego y la cosa, porque tiene ese concepto el fuego. ¿Te das cuenta? El fuego, ¿cuándo para? Cuando no hay nada más que consumir. Exactamente. Aunque haya viento, ya no hay ningún elemento más para consumir. Por eso la Biblia dice que seremos como estopa. ¿Cuándo se termina esto? Cuando no haya nada más que consumir. ¿Cuándo se va a purificar la tierra por fuego? Para cuando todo sea consumido.
Entonces no es difícil tocar el corazón de Yahweh. No es difícil, pero hay una condicional. Hay una condicional. Reconoce tu falta. Reconoce tu pecado. Reconoce tu transgresión. Reconoce que eres falto delante de mí y vivirás. Y vivirás. Entonces este hombre seguramente habrá dicho eso. Estoy especulando. Amasías algo podría hacer. Amasías algo podría hacer. Y me parece extraordinario este hombre, Amós, que a cualquiera le dirían, ¿y este se cree profeta? Ah, ¿este es profeta? Y él mismo dice, no se preocupen por ese apelativo porque no soy profeta. Ya, si me quieren atacar por alguna parte, no me ataquen por esa porque profeta no soy. Así que ahórrense ese concepto peyorativo hacia mí, porque profeta no soy. Así que en esa parte esa fe. Pero sí yo entiendo que ustedes tienen y necesitan llegar ante Dios con un corazón contrito y humillado porque Dios sí los quiere perdonar. De hecho, yo vi dos visiones y Dios dijo, ya, ok, esta no la haré y la otra tampoco, porque es viable que no lo haga. No quiere hacer esto, no quiere hacer esto, pero ustedes con su tosudez van a llegar lamentablemente a este punto. Bueno, ahora viene la tercera visión. Esta visión de la plomada. Claro. Te escucho. Y dice así. Dice, y me mostró así. Y aquí Adonai estaba de pie sobre un muro hecho a plomo, y en su mano tenía una plomada. Y me dijo Yahweh, ¿qué es lo que ves, Amos? Y respondí, una plomada. Entonces me dijo Adonai, he aquí, yo aplico la plomada en medio de mi pueblo Israel. Ya no lo pasaré más por alto. Los lugares altos de Isaac serán asolados, los santuarios de Israel serán demolidos, y me levantaré con espada contra la casa de Jeroboam. Fuertísimo. Así es. Este tema de la plomada ya cambia. Nuevamente, o sea, hay que resaltar, y usted también lo dijo, dos visiones. Las dos visiones de Amós ya pidió, ¿cierto? Hay una cierta intercesión de parte del profeta. Se dice que la mayoría de los profetas tenían esta cualidad. Ellos veían, ¿cierto? Preveían, sobre todo, la calamidad que les venía. Entonces, por lo mismo, tenían esa cierta, ¿cómo podría decirse? Confianza de poder, ¿cierto?, apelar al Señor. Y al parecer aquí en esta tercera, como que, no sé, yo creo que el profeta, yo creo que cesó. Ahora igual en esta tercera visión hay una interrelación, o sea, hay una conversación, incluso hay una, como que el Señor lo hace parte, le dice, mira, ¿qué ves tú, Amos? Sí. Entonces yo creo que no sé, para que Amor reaccionara también, ¿cierto? De alguna forma, mira, porque la frase dice, yo ya no puedo pasar más por alto. Entonces yo creo que ahí ya Amós cierra su intercesión. O sea, Señor, no puedo interceder más. Yo creo que el profeta, con esa frase, yo creo que lo hace, ya no puede hacerlo. Entonces, es posible que cuando, bueno, dice, y estaba, bueno, Dios le mostró esta visión, dice, y estaba de pie sobre un muro hecho a plomo. Posiblemente esto se refiera a un muro edificado, Sí. O sea, un muro edificado bien hecho, Sí. que se hizo con una plomada, que se hizo, ¿cierto?, que se hizo a plomo, que se hizo un muro albañilado, de piedra, o no sé, pero dice que en este Dios, ¿cierto?, el mismo Dios estaba al lado, alguna versión dice al lado, otra versión sobre, pero estaba en este muro. Y dice que en su mano tenía una plomada, tenía esta famosa herramienta, ¿cierto?, de construcción. Todo yo creo que claro, la mayoría yo creo que conocemos la plomada.
es un plomo, ¿no es cierto?, que se le amarra una lienza. Y, y el peso hace ver recta la... O sea, no necesitamos ni el nivel. Nada. Queda plomo. Eso significa plomo. Sí. Entonces, marcaba perpendicularmente. O sea, había así una marca donde quedaba todo bien derecho, bien recto. Entonces, el profeta, o sea, usando este elemento del plomo, es para demostrar en realidad que el Señor tiene su vara de medir también, tiene su manera de medir. Él en su mano tiene, ¿cierto?, esta plomada, tiene esta herramienta para medir la nación en este caso. Eso es lo que se está refiriendo. Entonces, pero le hace la pregunta, Amós, ¿sí? ¿Qué ves, Amós? ¿Qué es lo que tú ves? Para que no quede duda. Entonces, Amós tiene que responderle, o sea, él tiene que dar su opinión, para que vea la relación. Entonces dice que el Amós ve la plomada igual. Entonces, yo creo que la idea de esto es que para que Amós vea que los muros que edificó Israel, ¿cierto?, lo hicieron a plomada. Pero el Señor viene con su plomada, pero no a medir los muros, viene a medir la nación. Y que viene a medirle, ¿cierto?, los estándares que Él exige, Sí. no los estándares que ellos andan. Y aquí yo creo que Amós, por eso digo, aquí Amós ya cesó la intercesión, porque Amós nos vamos a culpar al profeta en realidad. Quizás también nos pasa lo mismo. Nosotros muchas veces cuestionamos, no, si el sistema, no, si es la junta, no, si es la cultura, no, si es la crianza, no, si puede ser la educación, no, si... No, es la naturaleza. Es el corazón el que está torcido, el corazón que está, ¿cierto?, ya considerado lleno de pecado, el corazón humano es el que está fallando. No, como usted lo decía el otro día, no es el sistema, no es el sistema de gobierno, son, ¿cierto?, el corazón del ser humano el que está afectado. Entonces el estándar con el que viene a medir el Señor, con su vara de medir, el estándar que exige el Señor, tiene que medir la nación, y la nación no está a plomo. La nación no está a plomo. Su rectitud moral y su rectitud religiosa no están aplomadas. Y el Señor halló que la nación no estaba inclinada a Él, estaba inclinada a la maldad. Hermano Juan Carlos. Bueno, de hecho, el tema de la plomada es una genialidad. Siempre lo he tomado así yo. Es una genialidad. Es como sacar un conejo del sombrero. ¿Qué hacemos con esto? Pongámosles un plomo. ¿Por qué? Porque el plomo no miente. Tú no puedes decir que el plomo está chueco. No. El plomo está perfecto. Porque tiene que ver el plomo, la plomada, es la alianza y tiene que ver con la gravedad. Y la gravedad, si tú la sigues, llega hasta el centro de la Tierra. Entonces tú en el continente que tú pongas la plomada, es perfecta. Es interesante el tema de la plomada porque hagamos cuenta que llega el arquitecto, ¿no? El arquitecto a la obra. Y el arquitecto muchas veces no necesita ni la plomada porque tiene un ojo de lince. Y cierra un ojo, ¿no?, y dice, el tercer muro que está ahí está chueco. No, jefe, está súper bien. Yo lo revisé en la mañana con los cabros. ¿Sí? ¿Vamos a verlo? Vamos a verlo, sí. Somos duchos nosotros. Ya, ¿estáis seguros? ¿Seguro? ¿Quién le pones? Pongamos el aplomado. El problema está en que para un arquitecto, un perito arquitecto, diría Pablo, ¿no? El perito arquitecto no necesita que el muro tenga 10 metros, 5 metros, 7 metros para ver que está chueco. El perito arquitecto con 1 metro sabe que está chueco. Porque tiene un ojo de lince, tiene la plomada en el ojo. Pero dice, hagamos una cosa, pongamos la plomada. Ya, jefe, pongamos la plomada. Va plomada y dice, mira, abajo tiene 1 centímetro de diferencia.
Incluso, ¿sabes qué? Tampoco es 1 centímetro, son 9 milímetros. 9 milímetros de diferencia a 1 metro. Ni un problema, jefe. Es poco eso. Poco. Cuando subas el muro y llegues a los 7 metros, puedo dejarlo en forma más cerrada. Cuando llegues a los 10 metros, estos 9 milímetros o 10 milímetros que tienes en la base, cuando se abra los 10 metros, va a tener 1 metro de diferencia. O sea, este muro ustedes me lo derriban ahora sí o sí. Entonces lo que está diciendo Yahweh Elohim Sebaot es que Israel se torció. Lo que decías tú, Israel se torció. Y no puedo dejar que siga creciendo, ¿se entiende? No puedo dejar que se sigan desarrollando, no puedo. Porque si ahora tienes 9, 10 milímetros en la base, a 1 metro de diferencia de altura, cuando sean una potencia, van a estar totalmente fuera de todo rango. Y de hecho la Torá, en su etimología más basal, diría alguien, es eso, instrucción y enseñanza. ¿Por qué se le pone la plomada? Porque Dios sabe que se torcieron. ¿Y por qué se torcieron? Porque dejaron la Torá, dejaron la ley de Dios, dejaron la Tanaj. Por eso está desaplomado, han dejado a su Dios. Es lo mismo que pasa con estos obreros de obra gruesa, que simplemente el plano se lo pasaron por la manga. Así de simple, dijeron, no, amarrarla con alambre nomás. Ay, aquí te vas a sentar tú. Pero te vas a sentar tú en la cuestión. Vaya a vivir tú aquí, déjala así nomás. Ya son las 6. Entonces, esta gente dejaron los planos de lado. Dejaron la regla. Hicieron las cosas a la pinta de ellos, ¿no? Y empezaron las diferencias y la plomada lo acusa. Entonces, ¿qué acusa la moralidad? La Torá. Porque la Torá es como un espejo que se te pone enfrente y te desvela tu conducta, tu mal camino. Entonces, genial lo de la plomada. A mí me encanta el concepto, Efraín, pero bueno, tan solo al Señor se le ocurrió. No, perfecto la plomada, me encanta el concepto. 1 centímetro abajo, a 10 metros, 1 metro. Eso. Tengo algo anotado por acá que prefiero leerlo porque si no... Ya. Soy todo oídos. Israel tenía de parte de Dios los planos perfectos. Ah, mira. Para poder construir o edificar una nación con una sociedad que tenía que amar la verdad, odiar el pecado y hacer justicia. Genial. Genial. ¿Cómo? Respetando los derechos de todos y administrando como corresponde la justicia imparcialmente. Pero con la plomada, ¿cierto? Con esta plomada que viene en su mano, dice que todos los niveles sociales, o sea, todo lo que podía haber edificado como corresponde, Israel lo edificó mal. Sobre todo, bueno, lo que venimos diciendo, los ricos habían inclinado su plomada en favor de su pecado. Entonces, en base a esto, el Señor no le queda más límite. ¿Cuál es el diagnóstico de la plomada? O sea, la salud de la nación, a esto ya, como decía, el profeta ya no puede interceder, porque el profeta lo más probable que él vio con esto, vio el cáncer, claro, por así decirlo, el cáncer de la nación de Israel. Vio toda esta putrefacción, vio toda esta impiedad, vio toda esta iniquidad, vio todo este pecado. O sea, yo creo que allí Amós se compungió y dijo, no, ya no. pienso lo mismo. Sí, yo creo que Amós ya Sí,
Sí. Se retorció y dijo, no podemos dejar que sigan creciendo. No, Señor, no. Aunque digamos que el profeta fue duro, no. Yo creo que el profeta fue demasiado blando. Y yo creo que con esto, o sea, él ve, ¿cierto? Ve el problema, ve el examen completo. Si la plomada, no solamente la plomada venía a medir, venía a examinar, venía a hacer el examen. A ver, como Dios como un doctor, vamos revisando la nación. Respire, inhale, exhale. No, aquí estamos mal. Sí. La nación tiene un cáncer. Y al menos medicinalmente no está bien de salud. Está enferma. Y su enfermedad es terminal. Su enfermedad, o sea, está desde su misma entraña, se ramificó. Sí. Y tiene fecha de muerte. Entonces Amós no puede interceder. No es culpa del médico que esté enfermo. No. No, pues simplemente le está avisando la condición que está. ¿Por qué? Porque todo lo que vio Amós en las dos primeras visiones, él ve el ataque externo, ¿cierto? Todo lo externo. Vio el fuego externo, vio la langosta externa. Pero con la plomada, Amós ve los órganos internos. Y allí la cosa cambia, y la visión le cambia. Entonces, ¿qué es lo que él ve? Ve que estaban enfermos, literalmente estaban enfermos. Entonces, ¿estaban enfermos de dónde? De su misma entraña. O sea, este cáncer es del corazón, es de la nación entera. Es por eso que la frase dice, y no lo pasaré más por alto. O sea, a esto Amós, porque está ¿cierto? Esta comunicación, esta interrelación, a esto Amós, a lo que tú estás viendo, porque la pregunta es, ¿qué ves tú, Amós? Sí. Yo veo una plomada. Entonces, claro, vamos a medir. Entonces, a esto, Amós, le dice el Señor, yo ya no puedo pasar más por alto esto, Amós. Como cuando el Señor se conversa con Abraham. Acá es como que el Señor estuviera conversando con el profeta. ¿Tú, Amós, tú te das cuenta? Sí, en realidad sí, Señor. No puedo pasarlo más por alto. Es imposible que yo le pueda dar otra oportunidad a esta nación. Esta nación está liquidada. Esta nación está enferma. Entonces, es como decir, no lo soportaré más. Hermano Juan Carlos. Bueno, de hecho, Amós ya no vuelve a repetir lo que dijo antes. Amós ya no vuelve a repetir, Señor, si los perdonara, si no. Amós ya calla. No, Amós ya calla. Porque se da cuenta que este pueblo no puede crecer, seguir edificando y sobreedificando a llegar a los 10 metros para que vea que tiene 1 metro de diferencia del nivel. No, hay que cortarlo ahora, porque si no sigue ramificándose. Y el concepto del enfermo que tú tocas, está muy buena la analogía, porque hay enfermos que quedan interdictos. Entonces, otro toma la tutela y la patria potestad de esa persona porque no se puede sostener por sí sola. Entonces, hay personas que están enfermas y quedan interdictas. No pueden manejar dinero, no pueden manejar nada. Tiene otra persona, un albacea o alguien que vele por él. Entonces, el concepto del enfermo está muy bien logrado, la analogía. Mira, hay una máxima en griego. Los griegos tenían varios conceptos. Una de las máximas de los griegos era que a mayor cargo, mayor virtud. Y eso es lo que ellos no consideraron, por decirlo así. A mayor cargo, mayor virtud. Tú tienes que ser una persona virtuosa, una persona serena, una persona sabia, una persona prudente, una persona madura, un anciano, para poder dirigir con sabiduría. Y esta gente simplemente, a estos profetas, como decías tú hace unas charlas atrás, no tan solo los despreciaron, sino que los mataron. Mataron al mensajero. ¿Qué culpa tenía el mensajero? En este caso, ¿qué culpa tendría Amós? Hubiera terminado muerto. Si más encima él intercedía por ellos.
pero su mente ya está cauterizada. Es la mente que cauterizó a las personas que estaban conversando con Esteban. Sentían tanta rabia que lo mataron. Perdón, pero ¿qué te pasa? ¿Cómo si estaban conversando? Entonces se te viene algo encima. A nosotros se nos viene esa cosa encima de la ira, ¿ves? Pero a Dios no. No, a nosotros se nos viene eso. Y me cegué y lo maté y vi sangre y me fui encima. A nosotros nos pasa eso como seres humanos. Pero a Dios no, Dios es un Dios benigno. No, malo. Yo creo que podríamos cerrar hasta ahí, ¿cierto, hermano Juan Carlos? Porque ya la otra parte viene la conversación viene no la conversación, sino que esta interrupción de Amasías. Sí. Sí, una irrupción de Amasías. Así que creo que podríamos dejarlo para la próxima semana. Sí, yo quisiera cerrar tan solo con el tema que toqué ayer, que era que una persona había dicho que si Dios no existiera sería necesario inventarlo uno, porque el hombre no puede vivir sin la moralidad. Y lo estuve buscando, claro, este señor se llama Voltaire. Y Voltaire era un filósofo y curiosamente era deidista. No era teísta, sino que era deidista. Y me llama la atención del punto, porque un deidista cree en Dios, pero se relaciona con él a través de la naturaleza y a través de la lógica y el sentido común. Pero cree que Dios nos hizo y nos abandonó, ¿se entiende? No tiene una interrelación con el ser humano. Mientras que un teísta cree todo lo mismo que cree el otro, pero sí cree el teísta que sí tiene el hombre relación con Dios y Dios con el hombre en forma continua. O sea, interfiere en las necesidades del hombre. Y me parece interesante el tema de Voltaire, porque en algún momento creo que todos somos un poco deidistas, en el sentido de que, ya hagamos una cosa, Efraín, olvídate de toda tu teología. Olvídate de toda tu teología, de tu enseñanza, de tus credos, tus dogmas, olvídate de todo. Igual tú puedes ver a Dios como un deidista por las cosas hechas y por la lógica y por el sentido común. Igual tú sacas a Dios. ¿Por qué? Tú te paras y dices, Dios existe. ¿Y por qué Dios existe? Porque yo existo. Y porque todo esto existe. Porque la nada no crea nada. Perdón, la nada no crea algo. La nada crea nada. La nada crea nada. La nada no crea algo. La nada no crea vida. Y esto tuvo que haber salido de alguna parte. El deidista piensa eso, ¿te das cuenta? Y no anda tan perdido. Pero la única diferencia es que cree que nos hizo y se olvidó de nosotros. Y no tiene interrelación. Pero este hombre Voltaire, que acuñó esta frase que parece maravillosa, que si Dios no existiera tendríamos que crear uno, sí o sí, porque el hombre no puede vivir sin moralidad. Eso. Bien. Vamos a algunos mensajes para ir Bien, concluyendo. bien. ¿Pero cómo? ¿Pero cómo? Nuestro hermano Orlando Espinosa dice: bendiciones, un gusto volver a conectarme. Gracias, hermano Orlando. Bendiciones para usted. Nuestra hermana Esther Sarria también dice: buenas noches, Dios les bendiga. Bendiciones para usted también, hermana Esther, su familia y al hermano Sebastián. Bendiciones. Nuestro hermano Osvaldo José Morales, su amigo, mi amigo personal, dice: Dios es lento para la ira y grande en misericordia. A pesar de que merecían el castigo, Dios decide retener momentáneamente su juicio, dando así una nueva oportunidad para el arrepentimiento. Sí. Exegéticamente es así. Nuestra hermana Ana también está en sintonía, dice Salmo 51:17: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Por supuesto. Buenísimo. Sí. Gracias, hermano. Buenísimo.
Nuestro hermano Osvaldo José dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Bien. Buenísimo Bien. también. Y nuevamente él dice, aplicar la plomada, el pueblo está corrompido, el muro está peligrosamente inclinado, lo que decía usted. Al Estos, metro, estos pensaron que lo estaban haciendo recto, bueno, la nación, pero la habían edificado con varios centímetros. sí, 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 sí. Dice que el Señor tenga en su mano una plomada de albañil, indica que va a examinar si el muro, es decir, su pueblo, está recto o por el contrario se ha ido inclinando peligrosamente en sentido moral y espiritual y hay que derribarlo. Sí, ese es el punto. Tiene que derribar el muro. Un Claro. muro así no sirve. Dice, nosotros somos como albañiles que construyen un muro o una casa. Nos estamos refiriendo a nuestras propias vidas. Un día nuestro tiempo de construir se acabará y será el momento de ser examinados por Dios. Buena analogía. Muy buena. Buenísima, buenísima. Sí. Llegará el día en el cual tendremos que presentarnos delante del Dios y que nuestras vidas van a ser examinadas conforme a su plomada. Buenísimo. Dice, Bien. está establecido para los hombres que mueren una sola vez y después de esto el juicio. Hebreos 9:7. Buenísimo. Me Y nuestro gustaría hermano. aplicarle un punto adicional a ese punto de Osvaldo, en que yo creo que en cada predicación de púlpito o en cada verbalización de la escritura, es como que si a nosotros se nos pusiera la plomada y ver si nosotros damos la altura, damos el peso en que nos parezcamos a Cristo, según Efesios 4:12. Entonces, es como si el maestro le pusiera la plomada a la congregación y dijera, ¿saben qué? Esto está bueno, esto está malo, esto está bueno, esto está malo, esto está malo, y ¿saben qué? Esto está todo mal. Esta congregación realmente no tiene por dónde. Entonces el tema de la plomada es una genialidad. Alabo al Señor por su genialidad. Nuestra hermana Ana dice siempre grato escucharles. Muy buenas noches. Gracias, hermana. Gracias, hermana. Ana. Bien, ¿Pero cómo? dijo, las 3 primeras visiones. Todavía quedan más visiones. Vamos en la charla 20 y tanto, 23. 23. Ahora viene la irrupción de Amasías. Me interesa mucho esa conversación a mí. Sí, la respuesta de Amós, la reprensión de Amós y la profecía hacia Amasías. O sea, todavía hay harto tema. Que este es como el paréntesis de la tesis que dice nuestro hermano Juan Carlos. Sí, la defensa. Así que yo no sé de dónde sacas tanto para hablar, Efraín. Yo no sé con quién me estoy juntando. Dice nuestra hermana Cecilia Castillo, dice, buenas noches y bendiciones, llega atrasada, pero gracias a Dios quedan grabados y lo veré. Gracias, hermana Bien. Ceci, bendiciones también Bendiciones. para usted y para su esposo. Ahí haga su Y aporte. bueno, sí, pues bueno, invitamos a los hermanos para el martes que viene, si Dios lo permite. Estaremos nuevamente en sintonía para poder continuar con estas charlas bíblicas. Así que eso, hermano Juan Carlos. Bien, bendiciones. Nada más por mi parte. Tan solo despedirme, bendecir a los hermanos, que el Señor les guarde, los prospere. Siempre cuando veo personas que son discípulos o están cerca de la doctrina, veo gente que su corazón está limpio y es sincera. Así que todo mi respeto hacia ustedes, hermanos, y gracias por su sintonía y por su presencia. Eso, la paz del Señor. Paz del Señor. Bendiciones. Chao, chao.